Muy bien, hemos llegado al episodio número 71 de Fin de Político. Y Daniel, a ver, esa botella está recién comenzada. Es Está- que por supuesto, mientras esperábamos aquí, los que nos tenemos el placer de conectarnos en vivo a la grabación de este episodio, mientras esperábamos tu aparición, me obligaron, fueron ellos los que me obligaron a introducir a la gente de Vinostrum con el coto Tempranillo Rioja, que es el destinado para este viernes. Pero ya aquí estoy saboreándolo. Una cosa afrutada, divina, con este color cerezo, que es una cosa espectacular. ¿Tú sabes qué es afrutado? Un whisky japonés que me mandó Vinostrum para la gente que dice y ve estos programas y dice, ay, pero ese patrocinante nada más es de Danier y no le manda ni Omar, le manda puro Danier. Y entonces, ¿por qué no le manda Vinostrum? No, me mandaron un whisky que parece el frasquito es así, parece un perfume y es japonés y se llama Nika, como los nicaragüenses. Y ese whisky viene al más de 50% de los grados alcohólicos, o sea, entonces es muy pegón, pero yo me lo tomé seco, Daniel, y es súper frutal, es una cosa extraordinaria. Y después de tomártelo, empezaste a salir a la calle en pijama, ¿fue, no? Empecé a salir así, con mi pijama de Star Wars. Mira, No, qué no. problema, ¿no? Vinostrum, para resumirles a ustedes, para que ustedes se metan en el universo Vinostrum, es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que ingresar al Instagram y se van a la cuenta Vinostrum58. En Vinostrum58 consiguen todas esas maravillas de las que nosotros hablamos acá parcialmente en los fines de políticos y en las ñapas todos los fines de semana. Daniel, yo quisiera hablar de otra cosa, ¿no? Pero el tema es el tema que toca de alguna manera abarcar en el programa de esta semana es el fulano informe de la Organización de Naciones Unidas, en especial de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y todas las implicaciones que, a mí me parece lo más importante, ¿no? Las implicaciones que pueda tener dicho informe. Voy a resumirte de alguna manera lo que está allí. Allí hay unas recomendaciones, se plasma una situación con unos testimonios donde un gentío testificó, hay varias decenas de testimonios de personas que fueron directamente víctimas. Se hizo un trabajo que me parece que en cuanto a la recopilación es muy arduo, es muy valiente, es muy valioso, con las propias víctimas de lo que sufrieron en los calabozos del régimen. Estamos hablando de que no hay un solo cuerpo de seguridad, escúchalo bien, no hay un solo cuerpo de seguridad del Estado venezolano que salga bien parado en ese informe. Hay de hecho capítulos por cuerpos de seguridad, es decir, hay un capítulo que le dedican, o varios, pero están como segmentados. Un capítulo para el 6CPC, hay un capítulo para el SEBIN, hay un capítulo para el DGCIN, hay un capítulo para la FAES. O sea, de verdad que esto es increíble lo que está produciéndose allí porque hay un retrato de todos los cuerpos de seguridad y en todos los cuerpos de seguridad hay violadores de derechos humanos. Salen tres directamente muy mal parados, que son Maduro, Reverol y Vladimir Padrino López, a título de presidente, de ministro de Interiores y de ministro de la Defensa. Los relatos, si nos ponemos aquí a contarlos, son desgarradores de las torturas. Hay desde torturas sistemáticas hasta violaciones, por ejemplo, de presas dentro de este cautiverio. Hay de todo. Y para todos los gustos, pero en abominaciones, ¿no? De todo, es desgarrador. Ahora, yo lo que me quedo, Daniel, y para darte la palabra después de este largo introito, es con qué va a pasar el día después de que este informe esté en las manos de quien tenga que estar. En el caso de Venezuela, de la oposición o de quienes dicen ser del gobierno interino, del caso de Maduro, que ya lo rechazó y ya dijo que la ONU esto y la ONU lo otro, después de que la estaba invitando a hacer observación electoral acá en el caso de diciembre y todo esto. Por ejemplo, en manos de los países que dicen o apoyar o no apoyar a Maduro o a Guaidó, y sobre todo en lo que es la implicación creo que directa, porque cuando tú hablas, que es el top de la declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de que aquí hay tres personajes y de que hay unas conductas sistemáticas del Estado venezolano en cuanto a delitos de lesa humanidad, lo que creo que corresponde, tú sabes un poco más de esto que yo, es que esto vaya por ejemplo, a órganos como la Corte Penal Internacional, donde se lleva años metiendo papeles, como decimos nosotros en criollo, llevando expedientes y todo lo demás, a una señora, que es esta señora Fatou Bensouda, que realmente ha sido poco efectiva y poco rápida para darle celeridad al proceso venezolano. Entonces, si aquí lo que corresponde es que esto vaya a la CPI,
yo tengo pocas esperanzas. No sé si tú me acompañas en mi poco optimismo sobre esto. Si aquí lo que corresponde es que todo este inventario de agravios vaya a otros órganos, a la Haya, no sé, la Corte Penal Internacional, la de la Haya, que vaya, no sé, a otro órgano de justicia que yo no conozco todavía en términos internacionales, bueno, podría uno albergar alguna esperanza superior a la que ya tiene con la CPI. Pero no lo veo muy claro, Daniel, porque esto tiene que tener un paso del día después. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones sobre todas las declaraciones que tienen organismos como la Unión Europea, como los Estados Unidos, con el caso, por ejemplo, de las elecciones. ¿Cómo convocar ahora a una observación y a que acompañen observadores internacionales una elección de un país donde del presidente para abajo se dice que son criminales de lesa humanidad? O sea, parece como un contrasentido. Daniel, ¿qué viene después de esto? ¿Efectivamente solo nos queda la CPI o esto puede caer en algunas otras manos que le sea de provecho el informe? Mira, yo pienso que en principio hay que revisar lo que ha ocurrido antes, los precedentes y entender el alcance que un informe como este puede tener o las repercusiones que pueden tener. ¿Cuántos informes hubo con respecto a el tema en los Balcanes? ¿Cuántos informes hubo con respecto a la situación en Sierra Leona y en Liberia? Creo que son los dos últimos casos, los dos últimos grandes casos a revisar con respecto a la situación de masiva e inclusive compulsiva violación de los derechos humanos que hemos visto en los últimos tiempos. El caso Ruanda, ocurrido en el año 94, ocurre en los mismos tiempos en los que se estaba viviendo el tema de Yugoslavia, de los Balcanes. Pero hubo un momento en que el tema de los Balcanes era fundamentalmente un problema de reajuste territorial, de reajuste nacional posterior a la caída del bloque comunista. Yugoslavia, que se mantuvo unida a pesar de ser un crisol de nacionalidades y de etnias, y ahí toda una situación donde está mezclado el concepto de nación, la religión, el pueblo, etc. Quien la mantenía unida era el liderazgo autocrático de Tito. Claro. Y cuando Tito muere, y simultáneamente casi que cae el comunismo también, se hizo muy difícil sostener la unión yugoslava. Entonces todo es Croacia por aquí, los otros países de la zona, entonces los roces, Macedonia y tal y todo aquello. Pero llega un momento que en Yugoslavia, o en la antigua Yugoslavia, se presenta una situación distinta. Hubo una guerra cruenta. Pero llega un momento que se detiene la guerra convencional y arranca una política de limpieza étnica, que ahí fue donde empezó el problema. No es que antes no hubiese ya un tema étnico, no, pero es que en este momento, a partir del año 96, 95, 96, arranca la locura de tres personajes. Y aquí también es importante para poder hacer la comparación. No hay crimen de lesa humanidad con imputación colectiva. Es decir, la violación de los derechos humanos no tiene una autoría mediata, que es lo que antes se conocía como autoría intelectual, colectiva. Ni una autoría, pues. Ni una autoría material colectiva, no. Ahí tiene que haber nombres y apellidos. Fulano de tal dio la orden, se la dio tiene que estar clara la cadena de mando, se la dio a fulano, y ese fulano a su vez le ordenó a menganito, a sutanejo, a fulano, que realizaran las ejecuciones. Así es que se juzga esto. En Yugoslavia ocurrió. Pero
todo eso que ocurrió en el tema yugoslavo y luego en el tema de Liberia, solamente pudo ocurrir, por como siempre pasa, por lo que ocurrió en Ruanda, que en Ruanda había una limpieza étnica y la comunidad internacional vino a intervenir cuando ya iban 800,000 muertos en un mes asesinados a machetazos. Y la comunidad internacional. Bien, gracias. Ajá, hubo una intervención humanitaria. Hubo una. No, amigos. Al final, cansancio. O sea, se cansaron de matar gente. Hubo un gran éxodo. Y, por supuesto, se desatan entonces los miedos, porque sí se detuvo. Algunos países de la región intervienen y logran parar el asunto. Y en la investigación que se hace, todavía continúa, Neomar. Hace unos meses detuvieron a uno de los autores de la masacre. Y ese autor de la masacre no asesinó a nadie. No manchó sus manos. ¿Qué fue lo que este señor hizo? Una cosa macabra. Compró los machetes. El tipo compró 2 contenedores de machetes, Neomar. Perro. O sea, mira el nivel, porque nosotros decimos lo que leímos en el informe es una cosa horrorosa, claro, es de lesa humanidad, pero revisemos esto, ¿no? Revisemos esto. No estoy queriendo decir que lo nuestro es pequeño, lo que estoy queriendo decir es que lo nuestro, aunque es horrible, todavía es incipiente, está en desarrollo. La comunidad internacional, si es responsable, debería poder en este momento intervenir en Venezuela y decir, antes que esto coja el color de hormiga que va teniendo, porque esto va disparado, que es lo que la gente no se da cuenta, esto va disparado, esto va para allá. La situación en Venezuela va dirigida en semanas, meses, años, no lo sé. Pero lamentablemente, Daniel, a una conflagración mayor. Claro, pero lo que tú dices es que este sistema de protección de la democracia, de la libertad y de todos estos valores tan sabrosos que tiene la modernidad y que en Occidente es donde tienen mayor, más que bueno, que ser una expresión cabal de Occidente, en Occidente es donde más se ven. Estos valores, el sistema de protección a través de los organismos internacionales, dícese ONU, OEA, la misma Corte Penal Internacional, son muy lentos los mecanismos y generalmente estos organismos, Daniel, que tú lo has dicho siempre, me quedo siempre con esa frase, estos organismos hacen medicina forense más que preventiva. O sea, ellos después que ocurre, ellos dicen, ay, ocurrió esto y ocurrió por estas y estas razones. Entonces, yo quiero insistir es en la implicación, porque si ahora se supone que la ONU no puede hacer nada porque esto pasa a la justicia internacional, entonces esto pasaría a la CPI y la CPI ha sido poco rápida, ¿no? Y poco efectiva, como lo decía hace algunos minutos, para solucionar el problema venezolano. Las denuncias de la CPI yo entiendo que vienen desde hace años, Daniel, abultadas. Hay una cantidad de venezolanos metidos en esa película. Mira, de la más variada lectura de la situación política venezolana, yo creo que Sosaspuro ha metido recursos en la CPI. Tamara Sujú ha metido recursos en la CPI. A la CPI han ido incluso los tibios, los que no son muy, pero que dicen, bueno, hay que documentar todo lo va. Y la señora Fatou Bensouda, que tuvo además un antecesor latinoamericano, creo que argentino, ha sido muy poco abocada a la situación venezolana. Recuerden ustedes que la situación nuestra en la CPI estaba en una famosa fase de examen de no sé qué, y ahí bueno, y eso lleva años. Entonces, ¿a dónde voy? En que aunque puede ser muy alentador para las ONG, cuyo trabajo aplaudo, las que hicieron para documentar este reporte, todo lo demás, el valor de las víctimas, Daniel, es lo que más rescato. Aquí se habló de palizas, no a machetazos, pero aquí hay palizas, combates, aquí hay palizas, por cierto, como te pegaron a ti una vez aquí en Caracas. Exactamente. Aquí hay violaciones. Yo soy víctima del delito de denegación de justicia. A mí el Estado venezolano me ha denegado mi derecho a haber investigado el caso de las agresiones en mi contra. Que fueron a batazos. Que no fueron cualquier cosa.
habiendo hecho yo todo lo que me correspondía como ciudadano para hacer dicha denuncia. ¿Quién es, en este caso, el autor mediato los autores mediatos e inmediatos de la negación de mis derechos? La autora mediata es Luis Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República y que bajo cuya cabeza actuaban los funcionarios que recogieron mi denuncia y que no hicieron nada con ella. Esos son los autores inmediatos. En el caso de eventos anteriores, sí ha habido juicios. Hubo juicios por Ruanda, todavía están en marcha. Agarraron al tipo que compró los machetes, tiene 80 y pico de años, lo agarraron escondido y camuflajeado entre la población migrante africana en Francia. Al tipo alguien lo identificó y lo cazaron y se lo llevaron. Juzgaron a Milosevic, que murió siendo juzgado, pero juzgaron también a los otros cabecillas, que todos tuvieron que huir. Radovan Karadzic, que era el jefe de los serbios en Bosnia, y Ratko Mladic, que era como decirte, el jefe de los colectivos serbios en Bosnia. ¿Por qué? Porque en Bosnia había una situación donde la población, eso ocurre mucho aquí en esta zona, eso no lo tenemos nosotros, es una de las cosas que no se hablan y que no se entienden. Además, yo estudio ahorita con una muchacha que su lengua es albana y ella es musulmana, pero ella es de Kosovo, es de esos famosos albanos kosovares. Son albanos de lengua, de religión, de cultura y de costumbre, pero están en Bosnia. Bueno, ella es una refugiada albano-kosovar, pero hay bosnios también refugiados que son serbios. Entonces, porque hubo gente que huyó de la guerra, porque a nadie le gusta la guerra, y hay gente que huye de la guerra. Entonces, los serbios contra los albano-kosovares, limpieza étnica, no sé cuántos asesinados, mujeres violadas, violaciones masivas, toda esa cantidad de asuntos. Esos casos fueron juzgados. Todavía están siendo juzgados. En el caso, pero eso solamente pudo ocurrir ante el horror de ver una cosa como la que ocurrió en Ruanda, donde se decía, pero ¿cómo está una cosa en desarrollo y nadie interviene? En el caso de Liberia, creo que es el caso que más deberíamos revisar. El caso de Liberia es importante porque en el caso de Liberia hubo una intervención. En el caso de Liberia, donde la guerra estaba siendo desarrollada fundamentalmente gracias a los ingentes recursos que poseía el gran señor de la guerra africana, que era Charles Taylor, jefe de Liberia. Charles Taylor tenía la fuente inagotable de los diamantes de las minas de la zona, y con eso financiaba su guerra. Y no solamente financió la guerra de Liberia, sino que la extendió a Sierra Leona y convirtió esa zona de África en una gran desgracia, con niños soldados, con niñas secuestradas para ser esclavas sexuales, todas las barbaridades, ahí se cometieron todas las atrocidades, todas. Daniel, y en alguno de estos países... Mutilaciones, que es el gran, o sea, los dos grandes señalamientos que hay ahí son el caso de los niños soldados y el caso de las mutilaciones. ¿Qué pasó allí? Allí hubo una intervención. A Charles Taylor no le hicieron unas elecciones. Ajá, pero ¿quién intervino? Los países africanos, los países africanos dijeron, nosotros no podemos seguir en esto, ¿vale? Este tipo no va a extender la guerra por otro continente. No solamente la guerra, los refugiados, porque entonces la gente se va. ¿Entiendes? Entonces, crea problemas en los países vecinos, claro. Y entonces te aparecían grupos de asesinos en cualquier país de África para eliminar gente que estaba en campos de refugiados o para alterar el orden público. Entonces hubo la Unión Africana y estos países crearon una coalición militar y no le quedó más remedio que actuar en Liberia. Hicieron una serie de asuntos. En alguno de los casos, Daniel, en alguno de los casos que tú estás retratando, mediaba el tema de unas elecciones. Y aquí está la implicación más importante. Mira este es mi resumen, porque con esto me quedo. Sobre lo que va a pasar en la CPI, bueno, puede tener usted esperanza o no, eso queda de su parte. Sobre el reporte, si quedó mocho, si más bien llega tarde, si... No, el reporte ya está. ¿Cuál es mi gran esperanza con esto? La única esperanza quizá que yo tengo como certeza.
que Daniel va a ser muy difícil, pero extremadamente difícil, que con algo que era inesperado para mí, que la ONU, o que de la ONU, un órgano subsidiario de la ONU, como es la Oficina de Derechos Humanos, saliese un reporte donde se dice Maduro es un criminal de lesa humanidad, Vladimir Padrino es un criminal de lesa humanidad. La presidencia de Venezuela está en manos de una persona que es un delincuente de lesa humanidad. Va a ser muy difícil que después que tú tengas eso, salgan, no sé si Borrell, pero es que cualquiera, a decir, ok, el problema es de condiciones en Venezuela para las elecciones, porque todo se resuelve en un diálogo y si no es con elecciones. No sé, Daniel, a mí me parece que esto trastoca cualquier línea, incluso de la gente que estaba cuadrada internamente en Venezuela, caso Capriles, caso Falcón. ¿Cómo tú vas a venir ahora a decir, después de que un órgano que es tan difícil para que la ONU haga un pronunciamiento sobre algo de manera categórica, y esto parece que lo es, después de que algo como nosotros hemos criticado tanto porque la ONU es disfuncional todavía a esta altura del partido, pero tenemos el papel, tú vas a venir a decirnos que lo solucionamos con elecciones, con criminales de lesa humanidad? A mí me parece que esto trastoca los planes de un gentío. No cantes victoria. Fíjate, yo hoy leía, alguien me enviaba un artículo de este comunista chavista originario, castrista posmoderno, teodorista de closet, llamado Rafael Uzcategui, que es uno de los coordinadores de Provea, una organización chavista de derechos humanos. Y el señor hace todo lo posible por dejar claro su chavismo estructural. Cuando hubo algo que me llamó muchísimo la atención de su texto, dice, si el artículo se llama, está en tal cual, por supuesto, ya, órgano oficial del último partido de Teodoro, se llama Misión de la ONU y la política del todo o nada. Entonces él dice, entre otras cosas, que todo esto está ocurriendo, o sea, que el chavismo casi que lo obligaron a matar. Por no entenderse con él. Que esto se ha desbarrancado porque hemos ido contra el chavismo al todo o nada, con posiciones maximalistas. Entonces él dice, si el maximalismo no ha funcionado, tendremos que asumir otra lógica para erosionar al autoritarismo. Es decir, este tipo, que supone que es un defensor de los derechos humanos, después de todo lo vivido y después del informe, él todavía habla de que el chavismo, de que en Venezuela hay un autoritarismo. De que somos muy radicales al confrontar al chavismo. Ojo, ni siquiera dictadura, ni siquiera tiraniano, autoritarismo. O sea, no llama las cosas por su nombre, que en Venezuela lo que hay es una casta criminal. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, no te extrañe que aquí salgan y digan el siguiente discurso. Para acabar con estos crímenes de derechos, contra los derechos humanos, estos crímenes de lesa humanidad, tenemos que salir masivamente a votar, porque solamente a través del voto lograremos que haya instituciones lo suficientemente fuertes para sacar de una vez del poder a estos personajes. ¡Fuerza, Venezuela! ¿Tú sabes qué va a ocurrir? Porque los tipos son así, hermano. Los tipos son así de cínicos. Los tipos son así de cínicos. Yo te digo que eso va, Daniel. Volverán a hacer. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que las cosas se van a volver a poner color de hormiga, que no se van a ir de a 20 por día, sino de a 200,000 por día por las fronteras caminando a pie o nadando, llegando a las costas de Trinidad, las costas de Aruba, las costas del Curazao, y que en ese momento entonces será cuando los que de verdad están interesados en esto, que son los que están sufriendo las consecuencias por todos los refugiados, tendrán que decir, mire, no queda más remedio. Hay un señor que está solicitado internacionalmente, vamos a buscarlo, vamos a entregarlo y se acabó. Punto. Bueno, vamos a despedir hasta aquí nuestra emisión del Fin de Político. Como siempre agradecemos a Vinostrum 58 en Instagram, es nuestro patrocinante exclusivo todos los fines de semana. Y recordando que ustedes pueden ver en vivo estas conversaciones y de hecho participar con nosotros en el chat durante la grabación de la misma. Si están suscritos a cualquiera de los planes, o no mejor dicho, no cualquiera de los planes, cualquiera de las cuentas, la de Daniel y la mía, en los planes full de Patreon, ustedes allí reciben el beneficio de estar con nosotros, acompañándonos en los entretelones de estas grabaciones. Vayan a Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo, se suscriben allí al plan full de cualquiera de las dos cuentas y ven la grabación del finde y de la ñapa. Es indistinto.
Yo les voy a decir que me apoyen a mí, pero pueden apoyar a Daniel también en Patreon, o sea que es indistinto. Gracias por suscribirse al canal de YouTube también. Gracias por darle clic. Acá abajo les queda el enlace al canal de Daniel, pero no es al canal, sino a la segunda parte de este programa, que es La Ñapa. Ahí ustedes ven directamente La Ñapa y también deben suscribirse al canal de Daniel, porque es muy importante para nosotros seguir creciendo en YouTube de la mano de ustedes, por supuesto. Sin mucho más que decir, hasta la próxima.